Hola. Qué día, ¿no? Me acordaba, no me acuerdo si vos eras senador, en este recinto cuando trabajamos mucho la ley de salud sexual y procreación responsable, ¿no? Esto fue en el año 2002, octubre del 2002. Ese año tuve mucha participación en el Senado. Esta fue la Cámara que inició la ley de prescripción por nombre genérico. Y después, bueno, esta otra ley, que realmente creo que hemos evolucionado. Lo digo en el sentido que esa ley, que no resultó tan difícil de salir, hubo que hablar con muchos senadores, pero sí resultó muy difícil de aplicar. Por eso me gusta que todos digan ahora que hay que hacer educación, educación y educación. Porque créanme que fue dificilísima. Yo compré en la primera compra el consumo de un año de todos los anticonceptivos. Y después, creyendo que iba a tener una posibilidad de acceso importante, lo empecé a distribuir. Y me encontré con varias provincias, si ustedes miran la historia, hay varias provincias que no se adhirieron a esa ley, todavía. Que casualmente son las provincias cuyos problemas son más serios, tomándolo por donde uno los mire. Tasa de muerte materna, tasa de embarazos adolescentes, en fin. Y creo que, bueno, en el sentido que hoy todos digan que es necesaria la educación, no es poco. Pero tengan en cuenta que en realidad, en mi experiencia en los 6 años que fui ministro, hice lo que debe hacer cualquier funcionario, cumplir con las leyes. Y me costó una barbaridad cumplir con la ley de salud sexual y procreación responsable. Y mucho más con la ley de despenalización parcial del aborto. Tuve que ir prácticamente a 7 u 8 provincias para casos que eran flagrantes, que eran violaciones menores, disminuidas mentalmente, todos tenían la configuración. Quiero decir con esto que hace mucho tiempo que yo veo que hay una resistencia absoluta a cualquier medida que tenga que ver en el sentido educativo, en el sentido de acceso a los mismos insumos que cualquier mujer los compra en una farmacia, que lo tuvieran las más débiles, y que creo que en algún punto parte de las cosas que discutimos hoy también reflejan esa actitud. ¿Por qué yo creo que esta ley es importantísima? En primer lugar, porque más allá de algunas cuestiones que quisieron ser contradictorias, hay una evidencia mundial absoluta que esta ley tiene que ver con la disminución de la mortalidad materna. En segundo lugar, porque hay más evidencia que tiene que ver con creo que tenía una filminita, ¿no? Bueno, no importa, total eso, todos escuchan y saben de qué estoy hablando. No sé quién pasa las filminas acá, yo en realidad soy, como te dan cuenta por mi apellido, yo no soy un tipo que maneje mucho la tecnología, ¿no? Pará. Arriba, por favor. Reducción de la mortalidad materna. El mundo no puede equivocarse. Uno no puede creer que todo esto que vimos, que todo el mundo verde arriba es todo el mundo desarrollado, todo el mundo al cual queremos llegar, todo el mundo el cual decimos que desde el presidente en adelante lo dicen que queremos ir ahí, ese sería el rumbo de nuestro país, y después decir que en realidad nosotros queremos seguir como el otro mundo, que lo vimos ahí también, que es el mundo de nuestra América Central y de África. Entonces, si el mundo hace eso y tiene tasa como tiene, que no solo dependen de esto también es cierto, pero que tiene mucho que ver esto, y en el caso de la Argentina, donde la ilegalidad del aborto genera muchas consecuencias, como bien lo dijo el ministro hoy, en realidad es una medida sustantiva desde el punto de vista de la salud pública. En segundo lugar, porque la segunda cosa que genera es una enorme cantidad de internaciones, que el ministro dijo que los últimos 5 años son 46.000 y fracción. Cuando yo estaba había 70.000. Es cierto que la hemos disminuido. ¿Por qué la hemos disminuido? Porque, bueno, los programas, como pudimos, han funcionado, hay más prevención del embarazo no deseado, eso es cierto. Pero también, ¿saben por qué? Porque hay un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico que es lo que habitualmente cuando se legalizan esos programas se incorpora, que es los medicamentos. Los medicamentos generan
más allá de lo que he escuchado también recientemente, muchísimo más efectividad, muchísimo más seguridad, se autogestionan en muchísimos casos, porque obviamente desde que se toma la píldora no se puede quedar ahí, se manejan por consultorio externo, con lo cual se simplifica mucho y, por supuesto, con un costo infinitamente menor desde todo punto de vista. Entonces, la cantidad de internaciones, de dolores, de tragedias, porque cuando uno habla de nombres dice 45, 46.000 como si fueran... No, cada uno de ellos es una tragedia, y una tragedia seria, que es evitable además, porque hay cosas que no son fácilmente evitables. Es decir, las enfermedades crónicas existen, hacemos todo lo que podemos, pero son realmente, cuando se dan a una determinada edad, la cantidad de años que se pierden de vida son mucho menores. Es decir, hay formas de determinar prioridad. Y créanmelo que esta es una prioridad de la nación argentina, por lo menos en mi criterio, y creo yo en el criterio de algunos otros, como es el caso del actual ministro. A la que sigue, por favor. La morbilidad. Ah, sí, muchas gracias. Muchas gracias. La morbilidad también, ya lo dije recién, se reduce sustantivamente. Cada una de esas internaciones significa invalidez, mutilación, infertilidad. No quiero hacer nada trágico ni terrorista, pero realmente por algo fueron internadas. Y muchas de ellas, además, algo que también insinuó nuestro ministro, es que en realidad están subregistradas, porque el registro que tomamos es solamente en el sector oficial, que probablemente tenga mayoría de internaciones post-abortos inseguros, como consecuencia que naturalmente son los de la clase social más baja socioeconómicamente. Pero no registra para nada lo que sucede en los establecimientos privados. Ni tampoco, y él lo mostró hoy, hay casi un 18%, dijo, de mal registro, porque si uno pone aborto, como dijo alguien también, tiene problemas con la justicia. Entonces pone sepsis, pone alguna de esas causas, que en realidad la original es un aborto incompleto y significan muerte o internación. Es decir, que no se puede decir que estas son pocas, son muchas y toda la estimación es que son más. La otra cosa que viene es la reducción. Acá se hizo recién, bueno, en verdad a veces parece más que un debate, un combate, ¿no? En la forma en que se insinúan para algunos, pero en realidad la evidencia es muy sustantiva, es internacional, es decir, todos los países tienen, y bien lo dijeron unos cuantos antes que yo, un inicio con incremento, porque lógicamente una actividad que era ilegal se legaliza y tiene... Esta estimación que trajo hoy el ministro fue 351.000, en la estimación nueva del Ministerio de Salud, yo no la sabía. Yo hice hacer por dos investigadores importantes, en mi época una, y eran un poco más, había un rango entre 340 y 520. Pero cualquier día, el número que sea, es una barbaridad como circunstancia, es una cosa de una magnitud impactante. Entonces, reducirla y tocarla es realmente meterse con una cuestión fundamental. Esto le resultará a algunos raro. ¿Cómo reducción de la mortalidad y morbilidad de los niños, sobre todo menores de 5 años? Claro, porque más de la mitad de las muertes maternas son madres. Y está perfectamente demostrado que, sobre todo en los menores de 5 años, la falta de la madre tiene un aumento del riesgo de morir y de enfermar entre 5 y 50 veces. Reducción de los abortos, esto es lo que decía antes. ¿Por qué? Porque cuando se saca el componente central para que la situación sea, ¿cómo es? Que es el miedo hoy ejerce de distintas maneras y todas negativas. Primero, no inhibe que los hechos sucedan. Es decir, manejarlo como un delito, ¿qué efecto tiene? Hace muchos años que se maneja, no tiene ningún efecto sobre la cantidad y el número de abortos que se producen. Manejarlo como un delito sí tiene efectos de que se haga ilegalmente, que tenga las consecuencias que tiene, que tenga la muerte que tiene, que tenga la enfermedad que tiene y que sea un negocio clandestino. Esto es también un negocio. Negocio de medicamentos. Por ejemplo, el medicamento que se vende acá para otro uso cuesta 3.200 pesos. Se usan de ese medicamento que tiene 16 píldoras, 4. A veces hay que repetirlo, se usan 8. Créame que el mercado clandestino que hay tiene un costo infinitamente superior y lamentablemente saben por dónde se maneja esto, por Mercado Libre.
Y el ANMAT denuncia a Mercado Libre que esto está sucediendo, entonces Mercado Libre pone en su consigna que tal palabra no puede ser vendida y en realidad le cambian un poquito el final de la palabra y sigue existiendo en Mercado Libre. Entonces, no hablo del otro del negocio ilegal, que es obviamente los abortos institucionales, que impacta a otro de los temas que tenemos que ver. ¿Pero por qué se reducen los abortos? Porque se acerca, pierde el miedo. Cuando viene, se produce el aborto, siempre hay, y estos los programas lo deben tener, y supongo que Argentina lo hará al símil como lo hace en otros lugares del mundo, hay una capacitación y una provisión, no previa al aborto, pero sí en el posaborto, en el primer control, de generar el uso de los insumos anticonceptivos, sean las nuevas generaciones de intradérmicos, sea el DIU, que son varios años de protección. Entonces empieza a reducirse el número de abortos, ¿no es? Es una estrategia efectiva y vuelvo a decir, sobre evidencia mundial, que nosotros digamos que la OMS, por ahí escuché recién una teoría conspirativa que estaba todo el mundo en contra creo que de Uruguay, decía, no digamos eso, porque si no, te vuelvo a decir, nosotros en realidad son máximos organismos, los integran todos los países, nosotros somos miembros, no aconsejan, porque no pueden hacer un consejo político, pero sí dicen claramente cuáles son las evidencias entre una alternativa y otra, y lo dicen muy claramente. Reducción del gasto público. Bueno, esto lo mostró hoy el ministro, pero también lo mostró la Asociación de Economía de la Salud hace 3 días. Es real. El gasto público hoy, sobre todo con algunas provincias que se asustaron, es muy importante. Las 45, 46.000 internaciones. Y se habla del corto plazo, no se habla del mediano plazo, porque ahí no se sabe, porque siguen muchas de estas como consecuencia, se continúa la internación, pero no está valorada. Pero en el corto plazo nomás, con las internaciones que hay, tanto los estudios que hay son de impacto económico importante y para el sistema de obras sociales también, porque el sistema de obras sociales, cualquiera que trabaje en una clínica privada, tiene muchas internaciones que son posteriores a algún aborto. Se dice, ¿cómo es el código? Dice legrado uterino terapéutico, LUT. Eso existe, lo hacen sucede en las provincias, sucede en las organizaciones nacionales. Entonces, tiene un impacto. Y no digamos el impacto de bolsillo. El impacto de bolsillo es muy grave porque en realidad tienen un precio muy alto y como se juega con el mercado negro, eso obviamente quita transparencia y da precio. Otra de las razones por las cuales yo digo que la ley es importante. Bueno, esto también es importante. Argentina es un país que tiene demasiados desniveles, todos lo sabemos, y en esto hay un desnivel, porque no hay un solo tipo de aborto. Hay aborto de ricas y aborto de pobres, y no son iguales. Las consecuencias cuando uno mira las internaciones y las gravedades siempre son chicas pobres. Entonces, en un país con tanta desigualdad, que haya un territorio como el acceso a una cuestión que tiene tanta magnitud y que sea equitativo, me parece que significaría una reducción de la brecha importantísima, vuelvo a decir, en un tema como este. Los programas de salud sexual y reproductiva también se refuerzan, por eso que dije antes, porque al eliminarse el miedo, al acceder al hacer política, obviamente, de interrupción voluntaria del embarazo, seguro que queda conectado mucho mejor para poder cumplir los programas de salud sexual y reproductiva. Muchísimo mejor que lo que cuesta mucho, que es la adherencia a estos programas, en todos los programas, inclusive en el que está encarando el gobierno para prevenir el embarazo adolescente. Bueno, y por último, yo creo que la legalización es la política más eficaz, y creo que lo he explicado, para igualar los derechos de las personas. No solo para la política más eficaz, para bajar la mortalidad, bajar la morbilidad, bajar las consecuencias, disminuir los costos, generar igualdades, sino también, obviamente, una política más eficaz para igualar derechos de las personas. Y me parece lo más importante que viene pasando, y en esto es muy bueno el debate que se han propuesto las cámaras, porque son muchas personas, más allá que hoy terminamos, o miren la hora que es y cuánto hace que estamos, pero la verdad es cierto, la Argentina no está dispuesta a estos debates ni acostumbrada, pero también es cierto que se ha generado un movimiento de una magnitud en términos sociopolíticos que la verdad que creo que nos ha sorprendido a mucho, que tiene que ver con las mujeres, que tiene que ver con la más joven y que creo que es una de las cosas muy positivas que tiene nuestro país. Entonces, no veo ninguna otra política y no he visto ninguna propuesta acá que sirva para un tema serio que tiene probada actitud y respuesta y resultados en otros lugares del mundo
y que acá es como mantener un statu quo de decir sigamos como estamos. Porque cualquiera de las cosas que se han dicho, no dudo que con la mejor intención, claramente no tienen incidencia significativa en cambiar esta historia. Historia que todos queremos cambiar, cada cual hizo el esfuerzo que pudo, seguramente insuficiente en mi caso, pero que realmente la manera de cambiar la historia, la manera de ser un país que queremos aproximarnos a lo que hace el primer mundo, es hacer lo que hace el primer mundo. Y salir de las conspiraciones que se creen que son políticas puestas desde el extranjero para hacernos daño como país. Yo quiero parecerme a Europa, quiero parecerme a Estados Unidos, quiero parecerme a Canadá, no me quiero parecer a África, con todo respeto a los africanos, la verdad. No me lo quiero, ni quiero que hagamos la misma cosa, donde además está probado, y eso también tiene mucha evidencia, que en los países donde la legislación es más restrictiva, el problema es más serio, tanto en su ocurrencia como en sus consecuencias. Por eso digo, creo que sobran razones para tomar esta ley como lo que es. Si es perfectible, si alguna cosa está no tan bien, sí, posiblemente, pero me parece que son detalles absolutamente pequeños vinculados a lo bueno que sería esta ley, sobre todo en un momento donde, bueno, como dije antes, tenemos la ocasión de ser huéspedes en el G20, ningún país del G20, salvo nosotros, tendría esta legislación restrictiva, y eso no es poco porque, bueno, es una vidriera al mundo y este es un tema que empieza a ser clamor en la República Argentina. Y con eso paro y quedo a disposición de las preguntas que quieran.